1+1, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Hola, buenas. Cambiando de tema, vamos a iniciar con toda la información de este martes 15 de noviembre. Y bueno, pues un saludo a nuestro presidente editor, quien debe de estar asoleándose sus piecitos ahí en alguna playa lejana de esta ciudad. A gusto, nuestro presidente editor, le enviamos un saludo. Ya regrésese, por favor, acá lo esperamos, lo necesitamos. Y bueno, pues recordarles que 1+1 está cumpliendo 45 de salir a las calles a informar de manera crítica y veraz. Y bueno, pues vamos a iniciar, vamos a darle a la información del día de hoy. Información que da el presidente todas las mañanas, desde muy temprano. Pues el día de hoy habló de este plan Sonora, plan que considera la explotación de litio, este mineral tan preciado en nuestro país, que bueno, pues ya fue determinado como propiedad de la nación. Y lo que hoy mencionó el presidente es que el gobierno federal está analizando cuáles son las empresas que van a participar en la explotación de este mineral en Sonora. Advirtió que esta materia prima debe de quedarse en México y debe de ser procesada en esta entidad. Además mencionó que solo podrán participar en las licitaciones compañías de los Estados Unidos y Canadá, esto en el marco de este Tratado de Libre Comercio trilateral. Además mencionó que las baterías de litio que se produzcan en plantas de Sonora solo se destinarán a estas empresas automotrices que se establezcan en el estado, con la finalidad de mantener el litio en el país e impulsar la industria y la creación de empleos para México. Y pues también mencionó que la explotación de este mineral es propiedad de la nación. Una parte la administra CFE a través de Litio de México y bueno, pues también solicitó a través de este proyecto que entregó el Ejecutivo Federal pues al secretario de Estado John Kerry, enviado para el cambio climático del gobierno de los Estados Unidos. El pasado 28 de octubre el presidente entregó este plan Sonora a John Kerry para que pues se analizara por parte de los Estados Unidos en qué consistirá la explotación de litio, cuáles son las condiciones que está planteando México en este marco del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá. Además, cabe señalar que el planteamiento que hace el gobierno federal es que estos países, tanto Estados Unidos como Canadá, participen en la construcción de infraestructura necesaria para la producción de baterías de litio. Por lo tanto, bueno, pues en estos momentos el gobierno de México está a la espera del análisis que está haciendo el gobierno estadounidense respecto a esta propuesta del Plan Sonora. Y bueno, pues mencionó que se está esperando
que se defina. Se tiene de 1 a 2 meses para que Estados Unidos entregue su respuesta a México y por lo tanto de 1 a 3 meses está esperando México a que Estados Unidos entregue su respuesta respecto a esta inversión en esta zona del mineral de litio y dijo de todas maneras no estamos detenidos. Mencionó 2 planes, uno es invertir como 50,000 millones de pesos en Sonora y esto corresponde a la primera etapa y se va a ampliar. Esto consiste en la construcción de 5 plantas de energía en Sonora adicionales a la que existe en Puerto Peñasco. Y pues hay diversos proyectos de inversión en esta zona y pues dice el presidente, la idea es que las empresas tanto canadienses como estadounidenses inviertan y por supuesto que el socio mayoritario, el accionista mayoritario de estas empresas sería México. Por lo pronto, pues esto es en términos generales la propuesta que entregó el gobierno federal a Estados Unidos para su revisión y pues hay que esperar cuál es esta respuesta en este sentido. Y en otro tema, habló nuevamente de la reforma electoral en el pasado domingo, donde parece ser que no va a estar sencillo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda llegar a buen puerto esta propuesta, por lo menos en el Congreso de la Unión. Ya diferentes diputados de los diferentes partidos políticos del país pues han mencionado que esta reforma política difícilmente va a transitar o va a ser aprobada en el Congreso de la Unión. Por lo tanto, bueno, pues el día de hoy el presidente dijo que podría presentar esta reforma a través de un mecanismo legislativo diferente para evitar su paso por el Congreso. Esto no lo tengo muy claro, ahorita vamos a platicar con don Bobby Meléndez cómo sería este procedimiento jurídico, digámoslo, para que estas reformas se pudieran concretar, que hay mucha desinformación, también lo mencionó el presidente, hay mucha desinformación al respecto, incluso, bueno, pues hay algunas declaraciones de Lorenzo Córdoba, quien afirma pues que el padrón electoral podría pasar a manos de la Secretaría de Gobernación. En fin, muchas dudas que están planteadas en cuál es realmente la propuesta que entregó el presidente a la Cámara de Diputados y pues desafortunadamente los diputados no han salido a aclarar las dudas que tenemos los ciudadanos respecto a esta reforma que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, en otros temas, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un programa piloto de aseguramiento con pagos voluntarios mensuales, semestrales y anuales de forma anticipada. Esto para aquellos trabajadores, tanto trabajadoras del hogar como estos trabajadores por su cuenta propia, estos trabajadores que no cuentan con este servicio o con con el seguro social, pues el día de hoy, Zoé Robledo, el titular del Instituto Mexicano de Seguro Social, pues dio a conocer esta información. Está este plan piloto de aseguramiento con pagos voluntarios con seguimiento mensual, semestral y anual de forma anticipada. Mencionó que ya cuenta con 53,059 asegurados con un salario promedio de 251 pesos.
Además, habló de la cobertura que tiene este aseguramiento, que es ilimitada, y se trabaja también para dar créditos de Infonavit. Esto mencionó el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, otro punto interesante es que aquellos que se registren, aquellos que trabajan por su cuenta propia, podrán registrarse en este plan piloto y podrán recuperar sus semanas cotizadas, y esto de contar con el registro previo. Además, algo que sorprendió, pues es que los mexicanos en el extranjero también pueden seguir cotizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de este programa especial que contempla la atención de trámites en oficinas consulares, mismo que ya tienen 981 trabajadores inscritos. Bueno, pues parece ser que esto pues es una gran ventaja para muchos trabajadores que no cuentan con o no están afiliados al Seguro Social. Pues ya existe esta nueva modalidad, esta opción que se está implementando a través de este plan piloto. Además, la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, destacó que en noviembre del 2022 ya hay 53.755 trabajadoras del hogar aseguradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, esto con un salario promedio reportado de 232 pesos, de los cuales 10.869 ya alcanzaron las semanas de cotización y jubilación. Pues interesante esto que se dio a conocer tanto por el responsable del Instituto Mexicano del Seguro Social como la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Parece ser que sí, son buenas noticias. Y bueno, pues el presidente nuevamente convocó a su cuarto informe de gobierno, esto por su cuarto año de gobierno. Adelantó que será el 1 de diciembre a las 5 de la tarde y la cita será en el Zócalo capitalino. Dijo, voy a decir cosas que no he dicho. Bueno, pues ahí está esta convocatoria que hace el presidente. Y veamos cuál es la información que el presidente nos da en unos días. Y además, en otro punto, el presidente cuestionó estos amparos por el etiquetado en alimentos después de que el día de hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Bueno, pues el mandatario federal y Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, destacaron pues que las políticas públicas del gobierno federal están enfocadas en combatir enfermedades crónico-degenerativas, y por supuesto que el presidente cuestionó a aquellos empresarios que interpusieron amparos en contra del etiquetado de los alimentos, que pues lo que busca es beneficiar la salud de la población. Y bueno, pues ahorita que no lo indique, vamos a platicar con don Bobby Meléndez respecto a este tema de la reforma electoral. ¿En qué consiste esto que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador de que parece ser que hay un plan B? Hay un plan B de no ser posible que el Congreso lo apruebe, el Congreso apruebe esta reforma electoral. Dijo, a un mecanismo legislativo diferente para evitar su paso por las 3/3 partes del Congreso. Bueno, pues hay que esperar a ver cuál es ese mecanismo.
Les decía que don Bobby Meléndez tiene más claro esta situación. Y bueno, pues en este sentido, el Instituto Nacional Electoral dice que no está en contra de una reforma. Esto lo dio a conocer Lorenzo Córdoba. Aseguró que el INE no está en contra de una reforma electoral, pero hay pilares que deben respetarse para vivir en democracia. Bueno, pues eso fue lo que dijo hoy Lorenzo Córdoba. Don Bobby, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bere, buenas tardes, a sus órdenes. Igualmente, don Bobby, buenas tardes, a sus órdenes. Fíjese que, pues aquí platicando de este tema de la reforma electoral, lo que comentó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que va a buscar alguna alternativa para que, alternativa legislativa, a efecto de evitar el paso por las 3/3 partes del Congreso, si no me equivoco. Ese es el planteamiento que hace el presidente. Ahora, ¿cómo sería ese mecanismo? Mire, antes que todo habría que esperar, porque a efecto de que sean las cámaras las que tengan que resolver este asunto, si se aprueba o no, o sea, no podemos adelantar vísperas en virtud de que ni siquiera ha sido discutida. Yo no tengo conocimiento de que haya sido discutida esa famosa reforma político-electoral. Entonces, habría que esperar a ver qué sucede si tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores aprueban dicha reforma y con base en ello, si es que el resultado le es negativo al presidente, pues él podría buscar otras instancias legislativas y legales para que parte de esa reforma tuviera vigencia y seguir adelante en su propósito de, según él, reforzar la democracia en el INE, terminar con la corrupción, reducir el número de diputados de 500 a 300, reducir el número de senadores, en fin. Pero yo creo que no hay que adelantar vísperas en virtud de que toda falta que lo que determinen tanto diputados como senadores, que todo indica que será rechazada esa reforma, como sucedió con la reforma eléctrica, no así con la otra reforma donde la Guardia Nacional pasa a la administración de la Secretaría de la Defensa y la llamada militarización de la seguridad, ya que se amplía la presencia del Ejército o de las fuerzas federales en las calles hasta 2028. Así es, don Bobby. Y a pesar de que esta reforma pasó en el Congreso, quiero comentarle que hoy nuevamente un juez federal de la Ciudad de México concedió hoy por segunda ocasión la suspensión que prohíbe trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, prohíbe trasladar de alguna forma, entre comillas, la Guardia Nacional a la defensa, para lo que se refiere a otras cuestiones que no son las administrativas. O sea, aquí todavía falta por definir un mando civil, de acuerdo a la Constitución. El mando de la Guardia Civil debe de ser, como su nombre lo dice, debe de ser civil, el mando de la Guardia Nacional. Entonces, por consiguiente, pues la defensa podría administrar los recursos de la Guardia Nacional, pero el mando debería de ser un mando civil, que es lo que el señor presidente está en contra, en virtud de que un civil obviamente no va a dar, sus órdenes no serían acatadas por los militares y viceversa. Si usted tiene una policía, una Guardia Nacional compuesta por civiles, pues difícilmente podrán cumplir con las órdenes militares que se les dan. Entonces aquí es un conflicto en virtud de que los militares nunca han aceptado una orden de un civil, como quedó demostrado en la Procuraduría General de la República, ahora extinta, cuando a esta institución llegó el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales
que posteriormente se convirtió en Zetas, lamentablemente, y estos militares, todos ellos de élite, no aceptaban o no cumplían con las órdenes que les daban los delegados en las 32 entidades federativas. Ellos única y exclusivamente acataban las órdenes que les dieran sus superiores. Entonces aquí sería un problema, porque si la Guardia Civil, la Guardia Nacional estuviera bajo el mando de un mando civil, pues los soldados y los oficiales de grado difícilmente van a aceptar que un civil les dé órdenes para realizar su trabajo. Así es, don Bobby. Ese es un tema. Fíjese, aquí la suspensión que está concediendo a través de un amparo tiene los siguientes efectos. Primero, el mando civil de la Guardia Nacional, que es lo que menciona usted, debe permanecer como cuerpo policial adscrito exclusivamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, conforme a la normatividad aplicable previo a la entrada en vigor del decreto reclamado. Y luego, como segundo punto, se detenga la transferencia de recursos de presupuesto, además recursos financieros, materiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Secretaría de Marina a Sedena. Es decir, pues prácticamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana tendría que seguir sosteniendo a la Guardia Nacional en términos financieros, sí, exacto. Y bueno, no operan las nuevas atribuciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Guardia Nacional que brindan a la Sedena en relación con la Guardia Nacional. Este es otro punto. Y bueno, también está pidiendo la paralización del desplazamiento y cesación de los elementos de la extinta Policía Federal y de la Guardia Nacional. Así es. Y bueno, pues con estos puntos, don Bobby, quiere decir, bueno, pues que además de que no hubo una amplia discusión, aunque se dio amplia una discusión, no hubo una discusión de fondo en términos jurídicos de cómo se daría esta transición de la Guardia Nacional a lo que es el mando militar. Ese es por una parte, don Bobby, pero por otro lado, pues los propios legisladores no se metieron a las legislaciones que les dicen complementarias, porque al final no solo estamos hablando de la Constitución, hay una serie de leyes y reglamentos que tienen que cambiarse también para que esto funcione de manera adecuada. Así es, pero eso ya corresponderá a los propios legisladores, que se ve, como se recordará, tenían prisa por aprobar la llamada militarización y se fueron con todo y lograron el objetivo. Ahora, una suspensión definitiva no significa que hayan ganado el amparo. El amparo sigue su proceso y pasa a analizar, a estudiar el fondo del mismo, y será en la próxima resolución del Poder Judicial si le conceden el amparo definitivo a los quejosos, o bien se les revoca y la Guardia Nacional pasa para su administración a la Secretaría de la Defensa, junto con los recursos económicos que se le van a asignar para su mantenimiento. Aquí el problema también es qué pasará con los cerca de 20,000 agentes de la Policía Judicial Federal que fueron incorporados a la Guardia Nacional, y ahora todo indica que serán despedidos. ¿Qué va a ser de ellos? Y también ese es otro problema que deben de enfrentar las autoridades, en virtud de que, repito, un civil no está acostumbrado a la disciplina militar ni a los ordenamientos militares, y viceversa. Un militar no va a acatar las órdenes que dé un civil. Entonces ahí es un conflicto que deben de resolver, pero de manera detenida y analizando a fondo, tanto legisladores como otros sectores de la sociedad que están interesados
en que se recupere la seguridad y la tranquilidad para todos los mexicanos, lo que lamentablemente se ve muy distante en virtud de que desde 2018 la presencia de la Guardia Nacional en las calles, es decir, de los militares y los marinos en funciones de seguridad pública, ahí siguen y no hay, yo al menos que vea, no hay una reducción significativa en cuestión de delincuencia, llámese delincuencia organizada o bien ocasional, y de ello pueden dar fe los cientos, bueno, son más o menos como 137,000 homicidios dolosos en lo que va de la administración del presidente López Obrador. Igualmente han aumentado el número de desaparecidos y obvio la comisión de hechos delictivos que sigue en ascenso. Las autoridades militares, tanto como policíacas, dan a conocer de que se ha disminuido, pero se ha disminuido el número de homicidios, por ejemplo, en relación a los meses o años que ellos mismos han tenido el poder, y por consiguiente, si usted lo compara el mismo periodo de homicidios dolosos de Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, son por debajo de las cifras alcanzadas hasta el momento durante la administración del presidente López Obrador. Don Bobby, aquí yo, bueno, señalando todas estas observaciones que usted está haciendo, primero, pues que no existe en el mundo algún precedente serio de la administración de la seguridad. Uno, para que, bueno, no se hicieran estas cosas al vapor, al rápido, ya es urgente, y se hicieran bajo ese esquema, bajo ese precedente. Porque, como bien menciona, y que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pues hablar de los mandos civiles y hablar de los mandos militares, pues para empezar no hablan el mismo idioma. Así es. Hablan idiomas totalmente diferentes. Parece ser que nuestros legisladores, bueno, pues como siempre, están más preocupados por ver en la próxima elección pues qué hueso les va a tocar, por así decirlo, ¿no? Pero no están preocupados realmente por estudiar el tema, por empaparse de estos temas. Yo no sé, se supone que hay una comisión, hay comisiones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, donde se supone que hablan en términos de especialistas, no sé, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué estas políticas públicas hechas al vapor, con todas estas lagunas jurídicas que no son operativas para las exigencias que tiene en este momento nuestro país en materia de seguridad pública, don Bobby? Así es, Veré. O sea, comenzando porque tanto los gobiernos estatales como municipales y federal, y también la Cámara, el Congreso de la Unión, ha hecho caso omiso a la capacitación de las policías municipales y estatales. Hay que recordar lo que señaló nuestro presidente editor, el doctor Naim, de que cuando menos exigen 500 municipios que no cuentan con una policía municipal. Entonces, imagínense los conflictos que enfrentan esos municipios, sus ciudadanos, ante la indiferencia tanto de las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Entonces, se han olvidado por completo de esas corporaciones policíacas y ahora quieren trasladar toda la responsabilidad de la prevención y la persecución del delito a fuerzas militares. Y los militares son gente muy eficiente, pero como usted señalaba, en su campo. O sea, no creo que sean más duchos en investigación que los policías que son preparados ex profeso para eso. O sea, los policías investigadores deben ser seleccionados. Por ejemplo, hay gente muy capaz en resolver homicidios, en asaltos bancarios, en secuestros.
O sea, es una gran gama de delitos que deben ser atendidos de manera individual, cosa que difícilmente podrían hacer los militares, como también los civiles no podrían desarrollar tareas exclusivamente encomendadas al ejército. Es como si pues, usted manda a los civiles al plan de N3, ¿qué van a hacer ahí? Pues no van a saber qué hacer. Así sucede una cosa similar con la prevención del delito y la persecución del mismo. Así es, don Bobby. El tema aquí, lo que yo estoy poniendo sobre la mesa es ¿qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo nuestros legisladores, para empezar? Porque, ¿cómo justifican que ganan si no traen políticas públicas o no traen cosas que funcionen para nuestro país? Se la pasan haciendo política grilla, más bien yo llamaría grilla, y no elaborando leyes eficientes, que funcionen, que sean operativas para lo que requiere nuestro país. Digo, no sé, a mí me parece que sí debería de tomarse algunos precedentes de otros países donde funcione esto que están queriendo aplicar aquí en México, porque tal parece que es un experimento legislativo. El legislativo, y también no hay que olvidar que, por ejemplo, las procuradurías o las secretarías de seguridad han olvidado también la capacitación en la mayor parte de los estados, la capacitación de sus elementos policíacos. Entonces muchas veces a estos los utilizan para otro tipo de labores, para proteger a funcionarios, en fin, sus casas, distraen de sus ocupaciones a los policías a efecto de que cumplan otras funciones que no son las inherentes a garantizar la seguridad y tranquilidad de los gobernados. Y prueba de ello es el elevado número de ejecuciones o bien homicidios dolosos que a diario se dan y que, repito, lentamente o aceleradamente, mejor dicho, se aproximan a los 140,000 homicidios dolosos en lo que va de la presente administración. Don Bobby, es que mire, tenemos una serie de, más allá del tema de la policía, que lo vamos a dejar ahí porque honestamente esto que aprobaron no tiene ni pies ni cabeza, pero hablando de las otras instituciones, ¿no? Tenemos una serie de instituciones que se dedican a, pues se supone que hacer cumplir, hacer valer la ley, y como bien dice, ¿qué están haciendo? La capacitación. ¿Qué pasa con la unidad de inteligencia financiera? ¿Qué pasa con la Fiscalía General? Las fiscalías, por ejemplo. ¿Quién las evalúa? ¿Quién evalúa a los jueces? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo empatar todas estas instituciones que se supone que son las que nos tendrían que garantizar que estamos en un estado de derecho y resulta que pues no? Bueno, por lo que hace al Poder Judicial está el Consejo de la Judicatura. Por lo que hace a las autoridades locales, ellos tienen sus consejos de vigilancia, sus consejos de honor y justicia, y son los que evalúan el desempeño de los servidores públicos. Pues ya deberían pensar en cambiarlos, ¿por qué no? Pero repito, son muy pocos los que realmente tienen capacitación, una capacitación y una profesionalización permanente, y de ahí los malos resultados. Ahora bien, también hay que tomar en consideración las remuneraciones que reciben los policías. Esto no quiere decir que por tener una baja remuneración, pues usted soslayará su responsabilidad y hará lo que más le convenga. Eso tampoco. Pero también hay que tener consideración con este tipo de servidores públicos que a diario exponen sus vidas a cambio de prácticamente un sueldo de miseria y muy pocas prestaciones. Entonces, una cosa debe de ir aparejada con otra, y también hacer una adecuada selección de quienes ingresan tanto a policías preventivas como policías de investigación.
y en policías de investigación tener bien definidas a las personas que van a incorporarse a los grupos de homicidios, de robos, de asaltos, de violaciones, de feminicidios, porque generalmente aquí ocurre que el que cubre un feminicidio cubre lo mismo un robo, un asalto o cualquier otro ilícito, sin estar preparado para ello, y ello también deriva en los pocos resultados que tenemos en virtud de que no hay una especialización como podría ocurrir en las policías cibernéticas que tenemos aquí en la capital del país y que han dado buenos resultados porque están conformadas por profesionistas en la materia y dedicados exclusivamente a eso. En cambio, los policías de la calle pues andan prácticamente a la deriva, enfrentando tanto a delincuentes violadores como secuestradores, como ladrones. Entonces, debe de haber cuerpos especializados para atender cada delito, aportar las pruebas que sean necesarias a los jueces, y estos, con base en esas pruebas, poder determinar la situación jurídica de los inculpados y llevarlos a un juicio, y de ser responsables, pues obviamente sancionarlos. Ahora está el otro problema de la prisión preventiva oficiosa. Este tipo que está en discusión en la Cámara de Diputados, hay un foro abierto ahí que está llevando a cabo conversaciones o presentaciones donde se acreditó que debido a la fijación o a la determinación de la prisión preventiva oficiosa, en los penales a nivel nacional se encuentran detenidos cerca de 200,000 presos, y de estos casi el 50% se les ha dictado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y siguen sin sentencia. Entonces se propone que esto sea anulado en virtud de que ese tipo de medida lo único que hace es violentar los derechos humanos, en virtud de que si ha sido juzgado y a un presunto responsable se le anula el principio de inocencia. Entonces, debido a eso, las cárceles están pobladas de gente que sigue sin juicio, de gente que está en espera de que se le dicte sentencia, y bien, aumentando los gastos que a diario se derivan de la manutención de un reo. La manutención no solo quiere decir alimento, un reo también se invierte o se gasta en abogados, en jueces, en magistrados, en ministros, en custodios, en agua, en luz. O sea, es un dineral el que se gasta diariamente por cada reo. Se estima que podría llegar el costo o la manutención de un solo reo arriba de los 200, 300 pesos diarios. Si eso usted lo multiplica por más de 200,000 que hay, pues ya se dará cuenta qué cantidad de dinero se está invirtiendo o malgastando en esto, sin que la autoridad competente, mediante las leyes, obligue a los internos a trabajar. Actualmente, quien quiere trabajar lo puede hacer, quien no lo hace. ¿Por qué? Porque tiene seguro donde dormir, tiene seguro donde bañarse, donde comer. Pues creo que a veces vive mejor que uno. Sí, don Moby, y además, bueno, pues creo que la mayor carga de los presos pues recae en las familias, porque independientemente podrá estar alguien preso, pero seguramente cada semana llega a las prisiones, llega comida de la familia. En la prisión usted sabe que cobran cuotas de protección, cobran cuotas por un teléfono celular, cobran cuotas por no agredirlo, cobran cuotas por algún colchón o alguna no cama, ya no cama, porque hay reclusorios donde está la sobrepoblación, que duermen amarrados literalmente a las rejas, duermen amarrados ahí porque ya no hay lugar donde una celda de 2x2 cuando mucho llega a ser ocupada hasta por 10 internos. Imagínese el infierno que están viviendo. Pues si quiere usted privilegios,
pues le va a costar tanto, ¿no? Pues Sí, también es un negocio para ellos, igual que la droga, igual que la prostitución, igual que todo esto que están pagando los reos a efecto de tener más o menos una vida llevadera. Quienes tienen posibilidades, tienen hasta televisión y tienen todos los servicios, o tienen poder, como sería el poder del tráfico de drogas. Pero quienes vivimos del salario de lo que ganamos y llegan a caer ahí, pues difícilmente pueden llevar una vida ya no tranquila, sino cuando menos segura, porque no, están inseguros en todos lados, y por eso las cárceles se han convertido en las escuelas o en las universidades de delito. Usted entra por un delito y sale graduado en 20 más, ¿no? Sí, don Bobby. Y nuevamente recae esta situación en los legisladores, en San Lázaro. Así es. Y aquí nuevamente el PRI dice, va a buscar eliminar la prisión preventiva. Bueno, es que parece que es una pugna entre lo que diga el Ejecutivo y la oposición. Todo lo que tenga que ver con el Ejecutivo, yo voy a decir que porque yo quiero. Pero dígame, ¿cuántos diputados realmente están empapados de estos temas? Por eso hay comisiones, debe haber una comisión de justicia o una comisión de seguridad y justicia. Pero ya vimos que no es, en realidad no funcionan, no operan, no tienen, como quien dicen, los conocimientos necesarios. Bueno, yo quisiera ver si podemos entrevistamos a uno de estos diputados, a los que presiden estas comisiones y que realmente estén empapados de los temas. En realidad solamente se dedican a o votar cosas que benefician a su partido o a su persona, o a estar en contra en muchas ocasiones de lo que diga el Ejecutivo, sin analizar realmente lo que implica, don Bobby. Y otra vez nos remitimos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, donde pues hacen leyes al vapor, las sacan porque ya les urge, porque ya viene el término, y ya. Así lamentablemente, así sucede. Pues que habría que hacer, pues habría que seleccionar perfectamente los candidatos a nuestros representantes. Lamentablemente, pues ahí están los plurinominales, que son los que son beneficiados, o bien quienes hacen campaña son votados, pero cuentan con muchos recursos económicos y fácilmente pueden cooptar a muchos de los electores, y a través de una dádiva, a través de un favor, en fin, está muy difícil la situación, pero si no enfrentamos nuestra realidad, difícilmente la podremos superar. Sí, y se tiene que decir que estas comisiones tienen que buscar precedentes jurídicos en otros países que funcionen. No puede ser que estén haciendo estas leyes que no sirven para nada al avance. Salieron el día domingo muchos a promulgar, a decir, a defender la democracia en nuestro país. Y dígame, ¿eso que vemos en San Lázaro es democracia? Pues yo de acuerdo a lo que veo, habrá que preguntárselos. Aquí tienen las mayorías en las cámaras. ¿Usted cree que algún diputado de Morena cuente con la capacidad o la preparación suficiente para desempeñar un cargo digno dentro de un poder tan respetable como es el legislativo? Es que no es ocupar una curul por ocuparla, don Bobby. Sí tiene que haber un grado de conocimiento de los temas nacionales. No puede ser que sigamos enfrentándonos a esto. Ahí sí le doy razón. No puede seguir, pero lamentablemente sigue, y ahí está la muestra. O sea, yo no sé para dónde se hace uno, o sea. No, llegan a levantar la mano, nada más porque mi dirigente... Le voy a poner un ejemplo muy claro. Está lo de la pelea entre los fiscales de Morelos, la jefa de gobierno y la fiscal de la Ciudad de México. Son cosas que se ven que se va a ir a la que debe entrar la Fiscalía General de la República. ¿Qué tiene que hacer la Fiscalía General de la República
en un homicidio, feminicidio, ya lo politizaron. O sea, entonces, que el fiscal de Morelos encubrió, pues si lo encubrió, que lo denuncien y que se proceda. Pero ahora se murió la muchacha, a la joven, por traumatismo contundente, no sé cómo le pusieron ahí, pero jamás se explica la muerte, cuáles fueron las razones de la muerte de la joven, si murió por golpes. En cambio, la de Morelos, ella, la legista, precisa que se broncoaspiró debido a la excesiva ingesta de bebidas embriagantes y alimentos. Bueno, ella da una explicación que no había golpes que le pudieran haber causado la vida, y aquí salen como de un traumatismo, pero no dicen causado por qué, si por golpes o por qué. Ajá. O sea, y ahí lo dejaron. Entonces ahora ya, como no llegan a nada, que sea la Fiscalía, ¿qué tiene que ver la Fiscalía General de la República? No, y ahí se congelan los temas, don Bobby. O sea, hacen un tema, una situación de como estas, hacen un escándalo mediático donde poco a poco se va apagando. Llega el momento en que pues ya no se puede mover porque ya lo trasladé a otra instancia. En este momento, bueno, pues es la Fiscalía General de la República, ¿no? Sí, pero en otros momentos ha sido, pues está en derechos humanos. O está en gobernación, o está en XY, y no se llega a nada. No se llega a nada. Absolutamente nada, y sigue el problema ahí. Así es. Ahora ya sabe qué pasó con Laida Sansores, que violó un amparo. Nada, la señora sigue campante de la vida, sigue con su programa de radio o de televisión, con recursos del área público, en fin. O sea, tal parece que para mucha gente, para los políticos o para gente en el poder, la ley no se hizo para ser observada y respetada, sino la ley se hizo para ser violada y hacerla como se les da la gana. Sí, no, en realidad pues la ley no interesa, es lo que le decía, tenemos una gama de instituciones que se supone que están para garantizar el Estado de Derecho en nuestro país, y resulta que no. Y bueno, nuestros legisladores pues lloramos, nos ponemos a llorar como mexicanos, nada más de escuchar las discusiones estériles que se dan en San Lázaro. Así es, pero siguen tan campantes como siempre nuestros diputados y senadores, y con la opción todavía de que muchos de ellos piensan reelegirse, imagínense. ¿Sí? Nada más. Sí, claro. Piensan reelegirse o brincar a un cargo de mayor jerarquía. Sí, si usted acaba su periodo de diputado, pues métase de senador, y viceversa, si acabó de senador, pues métase de diputado, si no o reelíjase, pues no hay problema. Oiga, qué descaro. Es un descaro, y todavía se quejan de que les quieren quitar las pluris, estas que se dan por dedazo. Esas pues sí, de que, eres mi cuate, pues te anoto en el 1 de la lista. ¿Qué pasó con Laida Sansores cuando Salinas? Un ejemplo. Que le dijo a su papá, a don Carlos Salinas, Laidita no tiene trabajo. Ah, no, se queda en un trabajo de diputada federal, hágame el favor, nada más. Así es. Y bueno, qué decir de ejemplos más recientes, como el tema de las Juanitas, don Bobby. Así es, y difícilmente muchos saben leer y escribir, y ya son diputados. De veras que es asombroso. Bueno, pero vivimos en México y gozamos de libertad. Aquí todo se puede. Algún día yo voy a llegar como senador de la República, va a ver. Pero en fin. Hablando de estas quejas, y para despedirnos, don Bobby, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional, pues resulta que encabezan quejas de tortura del 2019. Esto lo da a conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Imagínense nada más las quejas.
Ajá, entonces Que sí. Sedena y la Fiscalía, Fiscalía. en primer lugar, en violación de derechos humanos, de acuerdo a la Comisión Nacional. Le digo, una serie de instituciones que no garantizan realmente que se estén haciendo las... Así es. Sí, don Bobby. Y ahí está la comisión, que están todo menos en proteger los derechos humanos también. En fin, don Bobby. Pero repetimos lo que dijo la Pacheco, aquí nos tocó vivir. Aquí nos tocó vivir. Y Sí. ahora sí, como dicen, y echarle para adelante. Pues sí, don Bobby. Y hacer lo que nos toca desde nuestro Así espacio. es. Pero Bueno. con un sentido crítico y veraz. Así es. Bueno, Está bueno, Bere, muchas gracias. gracias a usted, don Bobby. Bonita tarde, que tenga Nos estamos buen viendo, provecho. oyendo mañana. Nos vemos mañana. Muchas gracias y Bye. hasta luego. Bye, bye. Bueno, pues vamos a continuar con la información del día de hoy. Pues ya les comentaba pues este tema de la seguridad, de pues todas estas reformas que creo que pues ahorita los diputados han de estar más ocupados que nunca. Y bueno, pues el día de hoy el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubon solicitó ante el G20 el diálogo inmediato para terminar esta guerra en Ucrania. México solicitó a estos países del G20 se promueva un diálogo inmediato frente a este conflicto. El canciller mexicano habló y llamó a estos países a que encuentren una pronta conciliación para el bienestar de todos. Y bueno, pues esto debido a que México participó en esta cumbre de líderes del G20 en Indonesia, donde, bueno, pues participó, representó a nuestro país el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Y bueno, también mencionó que México participará en todo esfuerzo que lleve a ese resultado, es decir, a la conciliación. Y dijo, llamamos a nuestros colegas de la Federación Rusa y Ucrania, en nombre de todo el mundo de nuestro país, para que de inmediato puedan iniciar pláticas que conduzcan a la paz. Esto declaró Marcelo Ebrard el día de hoy ante el G20. Y bueno, pues con eso nos despedimos. Le enviamos un saludo también a nuestra directora general, la doctora Karina Rocha Priego, a nuestro presidente editor, el doctor Naim Livien, que está soleando allá en la playa, a gusto. Y pues ya regrese pronto, ya lo extrañamos. Y bueno, pues muchas gracias a Tania en la producción, gracias a todo el equipo. Bueno, pues si no fuera por el trabajo que todos desempeñan, pues no estaríamos en estos momentos aquí. Y bueno, pues nos vemos el día de mañana, que tenga un buen provecho, no se pierda, cambiando de tema, 2:30, 3:30. Co y Veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz.